Buenas tardes, mis amadas hermanas. Estoy muy contenta de poder estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Me alegra también ver a varias hermanas que hace tiempo no veía, así que por lo menos con el nombre yo sé que están ahí, así que me alegra saber que están ahí. Hoy día vamos a ver el tema que se llama Ver a Cristo más allá de la tormenta. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de temas que que posiblemente estemos pasando hoy día? Y lo vamos a hablar justamente por eso, porque hoy día hay tanta aflicción. Comentábamos en la mañana de que el mundo ya está cada vez peor, el mundo está cada vez más agotado, afligido. La pandemia ha traído mucho desastre a este mundo, mucha aflicción, y nosotras como cristianas debemos saber cómo enfrentarnos a ella, cómo tomar estas tormentas de la vida y cómo dirigirnos ante nuestro Padre a través de las tormentas, porque muchas veces encontramos a cristianas, hermanas que dicen amar a Cristo, pero están sumidas en estas tormentas y no saben cómo salir. Entonces yo espero en el Señor que en esta tarde este mensaje pueda animarnos a salir adelante y ver a Cristo más allá de la tormenta, porque sabe, hermana, que la tormenta va a estar siempre, va a ser parte de nuestra vida cada vez peor. Y nosotras debemos estar preparadas para cruzar esta tormenta, porque más allá de la tormenta está Cristo. Así que vamos a hablar hoy día acerca de ver a Cristo más allá de la tormenta. Y sabemos también que la falta de fe en Jesús fue una característica de los apóstoles. Vemos muchos ejemplos donde los discípulos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, a pesar de que estaban con Él, a pesar de que lo seguían, que vivían con Él. Pero muchas veces no creían a lo que Jesús era. Y así nos pasa también a nosotras. No es tan diferente a lo que nosotras pensamos. Muchas veces sabemos que somos cristianas, sabemos que tenemos a Jesús, que tenemos el Espíritu Santo en medio nuestro, pero nuestra fe es débil. Es débil. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque en el medio de la tormenta nos desfallecemos, morimos, flaqueamos. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos la misma fe que tuvieron los apóstoles. Es la misma fe que le fue dada a ellos, también nos ha sido dada a nosotras. No hay mucha diferencia con la fe de ellos. Nosotras creemos hoy día a la palabra de Dios, a la palabra escrita, y es lo único que tenemos para creer en este Jesús, en este Dios. Pero ellos, los apóstoles, tenían algo aún más maravilloso. Tenían a Jesús mismo en persona. Escucharon de su boca las enseñanzas, comieron con él, rieron con él, velaron con él y pasaron muchas cosas más con Jesús. Pero aún así, su fe era débil. Vamos a leer lo que dice Mateo. Vamos a tener dos pasajes para leer y vamos a leer el primero. El pasaje es Mateo 14, del 22 al 31. Mateo 14, del 22 al 31. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, dice la Biblia, pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La escena, hermanas, de este pasaje nos muestra que la tempestad, la aparición de Jesús en una manera poco habitual, perturbó a los discípulos, los perturbó. Era para no creer que podría ser un fantasma, porque cómo en medio de la tempestad poder tener calma y poder ver quién era, cómo decir, no, tranquilo amigos, es Jesús. No, la barca estaba que se hundía a la sola y ellos tuvieron miedo. Pensaban que era un fantasma. Era imposible para ellos creer que podía ser Jesús. Y así, hermana, muchas veces también nos pasa a nosotras. Las aflicciones, los conflictos y pruebas nos perturban y perdemos el control de la mente y el raciocinio espiritual se nubla, ya no podemos ver con claridad. Cuando la muerte de un ser querido llega a nosotras o se acerca demasiado la muerte, como lo hemos estado viendo, porque cuántas hermanas tenemos ahora en este momento con cáncer, esposos con cáncer, hijos con cáncer, o vecinos que se van también repentinamente por ataques cardíacos, etcétera, por enfermedades. Todo esto puede nublar nuestra mente espiritual, pero es en medio de esta tempestad en que debemos poner nosotras en práctica la fe que nos ha sido dada. Hermana, muchas veces las tempestades de la vida no nos dejan ver quién está detrás de la tormenta. Pero el Salmo 91:15 tiene un fiel cumplimiento de esta promesa del Señor. Dice así, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y así, como en medio de la tormenta, llega la voz más dulce de Jesús a sus discípulos, diciéndole, tengan ánimo, yo soy, no teman. Así también llega esa voz dulce también para nosotras, hermanas, diciéndonos, tengan ánimo, yo soy, no teman, yo soy. Hermanas, estas palabras deben grabarse en nuestros corazones y en nuestra mente, en los momentos de angustia y de aflicción. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Son palabras poderosas, hermanas. Las palabras tengan ánimo, van acompañadas de una razón poderosa, hermana, para dejar de temer, para dejar de temer. Jesús les dice, yo soy, yo soy. Es una razón poderosa para tener ánimo. Yo soy, dice el Señor. Y hermanas, y cuando el gran yo soy aparece en escena, no hace falta nada más. Es suficiente la presencia del Señor en nosotras. El yo soy está aquí, ahora, con nosotras, en este momento. Por eso es que no podemos temer. El Señor está aquí. Él está ahí con ustedes, está conmigo. No temamos. Es un yo soy sin más. Es un yo soy divino. Es el mismo Dios. Es el mismo yo soy el que dice, tengan ánimo. Tengan ánimo. Miremos, hermana, la tormenta de nuestra vida más allá, porque el Señor está ahí. Los discípulos no estaban solos en medio de la tormenta.
Jesús los miraba. ¿Desde dónde? Desde el medio del mar, desde el medio de la tormenta. Por eso que usted, mi hermana, por eso que yo, en el medio de la tormenta, está el Señor, que nos dice, ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Recién leíamos que decía que el Señor estaba ahí, que los miraba desde el medio del mar. ¿Por qué no los miró desde la orilla como estaban allá ellos en el medio del mar azotándose? Era para decirles, en el medio de la tormenta, yo estoy aquí. Y con esa voz dulce hace calmar las aguas, trae paz a los corazones. Y para su sorpresa de los discípulos, ellos se llevan este gran susto, se llevan el gran susto, aparte de la tormenta, se llevan el susto de creer que Jesús era un fantasma. Imagínense, ya con la tormenta, ya era un miedo terrible. Imagínense ver un fantasma, cómo se sentían ellos. La tormenta no les dejó a ellos distinguir quién era el que estaba en el medio del mar. Ellos no se daban cuenta a quién tenían enfrente, ni más ni menos que al gran yo soy, al Dios mismo, al gran yo soy, al que hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba con ellos. Pero esta tormenta no los dejó distinguir quién estaba ahí. También encontramos otro pasaje muy similar que está en Mateo 8, 24 al 26. Y dice así, Mateo 8 del 24 al 26. Y dice así, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Las mismas palabras de Mateo 14, las mismas. Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Las mismas palabras que le dijo a Pedro. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande su bonanza. Otra gran tempestad otra vez para los discípulos. Otra gran tempestad se levanta en la pequeña barca de los discípulos de Jesús. Y aquí la diferencia es que Jesús estaba ahí en medio de la barca con ellos. Otra tempestad donde aún los discípulos no podían entender con quién estaban en la barca. La tormenta vuelve a nublar su entendimiento. Ellos creían que estaban solos, pero otra vez la tormenta no les deja ver con quién estaban en la barca. En este pasaje de Mateo 8, los discípulos tampoco estaban ahí solos en medio de la tormenta. Jesús estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? El gran yo soy. El gran yo soy estaba ahí. Pero por la tormenta y la aparición repentina de Jesús, seguramente como un fantasma, los discípulos no pudieron distinguir a Jesús. Entonces las palabras de Cristo hicieron regresar a la calma y a la realidad a los discípulos. Porque cuando Jesús habla, hermana, cuando Jesús habla, desaparece el miedo y los temores. ¿Desde dónde nos habla el Señor a nosotros ahora? ¿Desde dónde si no lo tenemos físicamente? Por su palabra nos habla. Y su palabra nos dice que no debemos tener miedo, que no debemos temer, que Él está ahí.
cuando uno se enfrenta, hermana, a una tormenta, debemos ver y escuchar más allá del ruido de la tormenta. Debemos escuchar más allá del rugido del mar, del bravido del mar. ¿Saben por qué? Porque más allá está Jesús, esperando su clamor. Está esperando que usted le diga, sálvame, Señor. Ayúdame, Señor. Debemos llegar, hermanas, a poder distinguir que aún en medio del mar embravecido y en medio de las circunstancias más difíciles que usted y que yo podemos estar pasando, ahí está el Señor. Y en Mateo 14, aunque Pedro se hunde, no por ello Jesús se hunde. Y mientras Jesús no se hunda, hermana, mientras Jesús no se hunda, tampoco Pedro podrá hundirse del todo. Siempre y cuando Pedro no olvide esta única cosa, que en ese momento debe confiar total y absolutamente en Jesús, sin quitar la vista de en medio de él. Y aún cuando nosotras, las cristianas, también fracasemos o nos hundamos, seguimos siendo hijas de Dios y nuestro servicio a Dios sigue en pie. Recordemos que grandes siervos de Dios también han sido la vergüenza de Dios, pero no por ellos Dios los ha abandonado. Dios siempre estuvo ahí, porque dice su palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él sigue siendo lo que es. Por eso es que Jesús pudo decirle a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estás delante del gran yo soy. Solo tú debes mirarme a mí para que no te hundas. Aquella tempestad, hermana, había perturbado el corazón de los discípulos. Y así la vida también a veces nos enfrenta a nosotras con situaciones en las que no podemos hacer a veces absolutamente nada. Cuando de nada vale nuestro dinero, cuando estamos debatiéndonos entre de llegar a la presencia de Dios o quedarnos aquí. Pero hermanas, cuando ya seamos incapaces de salir del paso, cuando no veamos la salida, gritemos fuertemente, como gritó Pedro, Señor, sálvame, Señor, sálvame, porque con absoluta seguridad ahí estará Jesús para darnos la mano, como se la dio a Pedro. Y el viento y la tempestad de nuestra vida se calmarán, porque estaremos de la mano de Jesús. Hermana, los ruidos del mar, el rugido del mar, se apagarán en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede hacer despertar al maestro en medio de una tempestad, cuando él duerme tranquilamente, no son los ruidos del mar, no son las grandes olas que azotan la barca, ni el movimiento feroz de una barca, que lo más seguro es que los discípulos estaban agarrados de una cuerda o del suelo, estaban ahí desesperados, pero ni eso hizo despertar al maestro. Lo único que puede despertar al maestro, ¿qué fue? Fue la voz de los discípulos, el clamor de sus hijos. Es lo único que puede escuchar el Señor. Y ese debe ser nuestro clamor también en medio de la tempestad. Señor, sálvame, sálvame que perezco. Señor, sálvame que no aguanto más esta tormenta en mi vida.
Señor, dame tu mano y sálvame de este dolor. El Señor está ahí, a través de la tormenta. Está esperando que usted grite, Señor, sálvame. Estoy segura, hermana, que todas en esta sala, estamos pasando por tormentas en nuestra vida. Problemas de salud, con los hijos, o con el esposo, con el dolor de la muerte, con una u otra cosa de depresión. Estamos inmersas en diferentes dolencias. Pero ¿sabe qué, hermana? Gritemos fuerte. Gritemos fuerte. Gritemos con fe. Clamemos con fe. Dígalo con sus palabras, porque el Señor conoce su voz, conoce mi voz. Y algo muy importante, hermana, que podemos aprender de Pedro cuando caminaba sobre el mar, que era no quitar la vista del Señor, no quitar la mirada del yo soy, del Dios Todopoderoso, para que no nos hundamos como Pedro. Amadas hermanas, no tenemos que hundirnos, no tenemos que hundirnos en medio de las tempestades de la vida. Y si usted siente que se hunde, mire hacia arriba y clame, como clamó el salmista en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta viene de él mismo. Mi socorro viene del Señor, del Señor. Alcemos nuestros ojos al cielo, hermana, y oremos, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Esto oraremos, esto pediremos, rogando al Señor de la gloria, que nos extienda su mano y nos salve de la tormenta de la vida. Que Dios nos ayude, hermana, en esta tarde a ver a Cristo más allá de la tormenta de su vida, más allá de la tormenta de mi vida. Que el Señor las bendiga, mis amadas hermanas. Muchas gracias. Gracias, mi hermanita Jackie.